Piratas, Thomas Salkel. Siempre me ha atraído el mundo de los piratas, con sus fantásticas leyendas y sus sorprendentes aventuras a lo ancho de los mares. Así que he decidido iniciar un viaje para descubrir la verdad sobre algunos de los piratas más famosos de la historia. De todos los piratas, uno destaca como el más cruel, megalómano y despiadado de todos los tiempos. Y su historia resulta muy interesante, pues se autoproclamó rey de la isla de Landy. Su nombre era Thomas Salkel. Nadie sabe qué aspecto tenía, pero dejó un legado que me ha fascinado durante años. Siempre he querido explorar la isla de Landy, el reino de este tirano. Por eso he venido a Ilfracombe, desde donde cruzaré a la isla. Aunque parece que no voy a llegar nunca. Allí está Landy, justo en el horizonte. Pero anoche hubo una tormenta y quizás no podamos llegar debido a las malas condiciones climáticas. Voy a preguntar en el puerto. Quizás puedan llevarme. La travesía hasta Landy es complicada y los transbordadores no operan con regularidad en invierno. El oficial del puerto ha hablado con un capitán que quizá pueda acercarme. ¿Cree que será posible? Supongo. Hace sol, aunque siempre hace sol aquí. El Landy es diferente. Ayer llovió, ¿no? Hizo mal tiempo, pero el viento no complicaba la navegación. Hoy es peor. Sopla del este y el Landy, la zona de atraque, está hacia el este. El barco se moverá mucho. Bueno, lo intentaré. Puede intentarlo. Estará bien. Bien. Voy a Landy para investigar sobre Thomas Salkel. A principios del siglo XVII había unos 2.500 piratas operando en la zona del canal de Bristol. Así que el clima no era lo más peligroso, precisamente. No veo nada. Pero Salkel no se convirtió en pirata desde el principio. Thomas Salkel fue corsario durante el reinado de Isabel I. Los corsarios tenían el permiso de la corona para asaltar y robar los barcos procedentes de países enemigos. Se trataba de una especie de piratería legal. Desde mediados del siglo XVI hasta primeros del XVII, Inglaterra estuvo en guerra con los españoles. La Armada Británica y los corsarios fueron enviados a luchar y desvalijar los barcos españoles. Pero la situación cambiaría pronto, provocando un rápido aumento de la piratería. Muchos factores contribuyeron a que Salkel se convirtiera en pirata, y no todos estaban relacionados con desvalijar barcos. Uno de los motivos fue la monarquía. Jacobo I, sucesor de Isabel I, era escocés, y los ingleses no se llevaban bien con los escoceses. Por otro lado, Jacobo I llegó a un acuerdo con España, y como ya no estaban en guerra, ordenó disolver la armada. Como consecuencia, muchos marineros y corsarios se quedaron sin empleo. Jacobo I fue un rey pacífico, pero su decisión empujó a muchos marineros honestos a una vida delictiva. El monarca quería deshacerse de la piratería, ya que lo consideraba una plaga, y los corsarios, convertidos en piratas, tampoco pensaban demasiado en su rey. Muchos marineros habían pasado su vida luchando y ahora consideraban que habían malgastado el tiempo. La piratería aumentó a un ritmo alarmante, ya que, irónicamente, no había armada que defendiera el mar. Antes de ir a Landy, me reuniré con el historiador Ed Fox. Vamos a debatir sobre la piratería durante el reinado de Jacobo I y sobre la historia de Thomas Salkel. Era marinero y de pronto se quedó sin trabajo. Así es, sin ninguna duda, fue víctima del desempleo. Y todo fue culpa de Jacobo I. Era un canalla. ¿Crees que lo era? Fue un fracaso como rey. El caso es que Thomas Salkel fue despedido. ¿Qué hizo después? No podía ser corsario. Jacobo I hizo volver a los corsarios y rehusó concederles nuevas licencias. Así que Salkel tuvo que ejercer ilegalmente. En realidad su vida no cambió, salvo porque ahora su trabajo era ilegal. Salkel tuvo éxito desvalijando barcos mercantes en el canal de Bristol. Amasó una fortuna y en 1609 fue acusado de piratería. Pero en esa época las autoridades solían perdonar a los piratas conocidos. Si prometían abandonar las viejas costumbres, quedaban exonerados de sus crímenes. Parece un buen acuerdo. Sin embargo, a Salkel le negaron el perdón.
El problema fue que se dieron cuenta de que no podían perdonar a tantos piratas porque se habían cometido muchos robos. Así que Salkeld tuvo que llegar a un acuerdo con el rey y le ofreció 20.000 libras si le concedía el perdón. Sería muy rico. Sí, había tenido mucho éxito, pero por otro lado, era un criminal. sí, es terrible. Eso es cierto. Si le negaron el perdón, Thomas Salkeld hubo de ser un verdadero tirano. Además, en cuanto quedó libre, se dedicó exclusivamente a la piratería. Consiguió un barco, reunió una tripulación y atacó barcos mercantes en el canal de Bristol. A pesar de que le habían negado el perdón, empezó a practicar la piratería de forma exclusiva. Ya no atacaba solo a los españoles y no seleccionaba sus objetivos. Saqueaba cualquier barco con el que se cruzara. Cualquiera que cruzase el canal. Sí, actuaba sobre todo en la desembocadura del canal y en el tramo de entrada y salida, ya que era la zona más transitada. Bristol era un puerto muy importante, así que tuvo mucho éxito en sus abordajes. Salkeld se ganaba la vida desvalijando barcos en el canal. Entraban y salían muchos barcos mercantes de este puerto, así que era el lugar ideal para que los piratas prosperaran en su vil negocio. Pero Salkeld tenía un objetivo más ambicioso: la isla de Lundy. La isla de Lundy está compuesta básicamente de granito. Se eleva 122 metros sobre el nivel del mar y mide 5,5 kilómetros de largo por 800 metros de ancho. Rodeada de acantilados y con solo un lugar de atraque, esta isla es una especie de fortaleza. Posee un puerto natural bien situado y es bastante sencillo defenderlo. Además, se trata de un lugar remoto y parece improbable que otros barcos puedan sorprenderte allí. En cualquier caso, era tan fácil proteger la isla y tan complicado llegar hasta ella que enseguida se convirtió en una especie de paraíso pirata. Era difícil atracar allí, y sigue siéndolo hoy en día, especialmente cuando sopla el viento del sureste. El capitán iba a intentarlo, pero no pudo garantizarme que me dejaría en tierra. Bajaré deprisa. Lo conseguí. Estoy en tierra firme, aunque ha sido complicado. La isla de Lundy era un lugar privilegiado para Salkeld y su tripulación. Podían vivir en la isla y seguir abordando los barcos que pasaban cerca con todo su cargamento. Lundy es un magnífico escondite. Solo hay un lugar de atraque. Está aquí, donde he desembarcado. En 1610, Thomas Salkeld invadió la isla. El siguiente paso era tomar el castillo y asumir el título que creía merecer. Tal vez fuera la combinación del aire del mar y su nueva posición en la isla lo que renovó las ambiciones de Salkeld. Aunque estaba furioso con Jacobo I y juró que le arrancaría el corazón, después urdió un plan tan precipitado como absurdo. Declaró Lundy estado independiente y se nombró a sí mismo rey de la isla. Es realmente asombroso. Se autoproclamó rey. No era el primer pirata que se nombraba a sí mismo rey de un territorio. Pero la actitud de Thomas Salkeld resultaba algo demencial. Ciertamente creía que era el rey de Lundy. Se hacía llamar Rey Thomas y obligó a todos los habitantes de Lundy, su tripulación y algunos nativos a jurarle lealtad. Y aceptaron sin rechistar. No todos. Jurar lealtad a Thomas hubiera supuesto traicionar al rey Jacobo. Y la traición era uno de los peores delitos que se podían cometer. Thomas Salkeld no fue el primero en utilizar Lundy como una base pirata. 300 años antes, Sir William de Marisco se instaló en la isla para poder asaltar los barcos. Igual que Salkeld, de Marisco detestaba a su rey y en 1238 estuvo involucrado en un complot para asesinar a Enrique III. Pero el plan fracasó y de Marisco se ganó muchos enemigos. Por suerte tenía un lugar donde esconderse aquí en la isla. Pero una noche, algunos soldados desembarcaron al pie de los acantilados y consiguieron escalarlos.
Cuando llegaron arriba, el desastre se cebó sobre el pirata. Un prisionero guió a los soldados hasta el castillo de Demarisco. Él y sus secuaces estaban cenando y comenzó entonces una lucha encarnizada. Demarisco y 16 de sus hombres fueron capturados y llevados a Londres. Lo condenaron por traición, ya que había participado en el complot contra Enrique III. Tras el juicio fue colgado, destripado y descuartizado. Aquella pena se inventó especialmente para él. Primero lo ataron a un entramado de cañizo y fue arrastrado por un caballo desde Westminster hasta la torre donde sería colgado. Pero antes de que perdiera el sentido, fue descuartizado. Cuando estaba suspendido del gancho, le seccionaron los genitales, le abrieron el vientre y le sacaron los intestinos y el corazón, y los quemaron ante sus propios ojos. Después le extirparon el resto de los órganos. Su cabeza y su cuerpo, troceado en 4 partes, fueron colocados en varias puertas de Londres como advertencia de que había que respetar al rey. Pero Salkeld no aprendió nada del error de Demarisco. ¿Qué destino le esperaba al ambicioso rey de Landi por sus terribles actos de traición? Después de firmar la paz con España, Jacobo I terminó con el lucrativo negocio de los corsarios. Como consecuencia, miles de marineros hubieron de dedicarse a la piratería. Pero uno de ellos no solo dio la espalda a la monarquía, sino que osó establecer su propio reino. Thomas Salkeld tomó la isla de Landi para sí y su tripulación pirata. Después se autoproclamó rey, se instaló en el castillo y continuó con su negocio de asaltar barcos. Pero ahora también conseguía otros botines adicionales, ya que también se dedicaba al secuestro. Capturó a los marineros de un barco mercante, los condujo a la isla y les obligó a trabajar levantando murallas defensivas. Y también decidió afeitarles la cabeza. Capturaba a los tripulantes de los barcos y los convertía en sus esclavos. Les afeitaba la cabeza como signo de sometimiento. Todos llevaban la cabeza afeitada. Quería un aspecto homogéneo para sus esclavos. Su intención era construir murallas defensivas para que el Landi fuera aún más inaccesible. Por eso necesitaba esclavos. Su desprecio por Jacobo I se intensificaba cada vez más. Pero él, como rey, se convirtió en un terrible y despiadado dictador en su propia isla. De hecho, llegó a obligar a sus esclavos y a sus súbditos a que le amaran. Sí, llegó a ese nivel. Era un tirano. No, yo creo que el adjetivo arrogante es el que mejor le describe. Es cierto. De modo que Thomas Salkeld se estableció en la isla de Landi y capturó a algunos marineros para que construyeran casas y fortificaciones. Pero imagino que los esclavos intentarían escapar. Lo intentaron, sí, pero Landi no es una isla de la que se puede escapar fácilmente. Y además, es casi imposible salir de cualquier isla al no ser que tengas una barca. A estas alturas resulta evidente que Salkeld se estaba volviendo loco. Le obsesionaba el poder y empezó a construir algunas orcas. Reunió a sus prisioneros y esclavos debajo de ellas y señalándolas con el dedo les hizo jurarle lealtad a él y a su reino. Era una especie de país independiente regido por un dictador. Sí, y es de suponer que colgó a todos aquellos que no le juraron lealtad. Inmediatamente. Inmediatamente. La elección era ser ahorcado o escapar y sufrir un castigo peor si te capturaban. Los rumores sobre las actividades de Salkeld llegaron a Inglaterra. Era obvio que Jacobo I no le permitiría apropiarse de una isla, declararse rey y robar los barcos británicos. Así que el gobierno envió al anterior comandante, Sir William Monson, para que reconquistara Landi y capturara a Salkeld. Puede que Jacobo I fuera un rey muy pacífico, pero también era un rey orgulloso. Y la traición de Salkeld había herido profundamente su amor propio. Debió de tomárselo muy en serio. No se trataba simplemente de un pirata y de su grupo de seguidores. El rey envió para que le capturase a uno de los cazadores de piratas más famosos del país. Le aborrecía. Mucho.
Salkeld no solo afirmaba ser el rey de la isla, también suponía una grave amenaza para los barcos. Desde Lundy controlaba gran parte del canal de Bristol. Si se salía con la suya, significaba que cualquiera podría proclamarse rey. Sin duda, sentaría un peligroso precedente. Jacobo I, el rey de Inglaterra, había sido puesto en ridículo por un pirata. Sí, era muy embarazoso. William Monson, el famoso cazador de piratas, sabía que Lundy era una fortaleza natural. Se preparó para una batalla a gran escala con la intención de reconquistar la isla. Monson viajó hasta Bristol, donde le aguardaba un poderoso barco de 34 cañones que le llevaría a Lundy. Pero cuando llegó, el barco aún no estaba listo para navegar. Para no perder tiempo, Monson alquiló una pequeña nave y con 25 hombres de su propia tripulación se dirigió hacia Lundy. Quizás se habría sentido aliviado al saber que muchos de los habitantes de la isla ya no podían soportar el régimen impuesto por Salkeld. Salkeld, el rey Thomas, solo llevaba unas semanas en la isla de Lundy, pero la lealtad de sus hombres empezaba a debilitarse. El pequeño ejército ya no tenía fe en su tiránico líder, y evidentemente los esclavos tampoco estaban de su parte. A pesar de todo, Salkeld continuó secuestrando marineros para convertirlos en sus esclavos. Pero en uno de los barcos que saquearon, hallaron una sorpresa. Se trataba de un modesto marinero de Watchet, Somerset, llamado George Scott. Capturarle fue un grave error. Posiblemente Salkeld ya sospechaba que no podría resistir mucho tiempo en la isla con su pequeño ejército y su grupo de esclavos. En cualquier caso, después de un mes, George Scott empezó a planear la caída del pirata. Se unió a los otros esclavos, urdió un plan y comenzó una violenta revuelta para destronar al falso rey. ¿Cuáles eran sus armas? Probablemente ladrillos, palos y piedras. Cualquier cosa que tuvieran a mano. Pero lo que realmente contaba era el número. Había muchos más esclavos que piratas. Se le echaron encima. Así es. Y Thomas Salkeld resultó gravemente herido durante la lucha. Sus esclavos atacaron a Salkeld, se apoderaron de uno de sus barcos y regresaron a la isla principal. Creían haber acabado finalmente con el terrible tirano. Se corrió la voz de que Salkeld había muerto, y naturalmente la noticia llegó al Parlamento. George Scott fue aclamado como un héroe y se le concedió una pensión de 18 peniques al día para toda la vida. Actualmente supondría alrededor de 60.000 euros al año. 18 peniques todos los días de su vida. Eso es un chelín y medio, alrededor de media libra a la semana, lo que supone unas 25 o 26 libras al año. No está nada mal, ¿no? Y para toda la vida. Era mucho dinero para aquella época. Entonces el salario medio de un trabajador era de unos 8 peniques, de modo que recibiría el doble de esa cantidad. Sí, el doble del salario base. Lo que, por no hacer nada el resto de tu vida, está muy bien. Pero recibió esa pensión porque aseguró que había matado a Salkeld. ¿No es así? Sí, desde el principio todos creyeron que Salkeld había muerto. Sin embargo, como sabemos por algunas cartas que han aparecido más tarde, Salkeld resultó gravemente herido durante la revuelta, pero logró escapar de la isla. Y aquí no acaba la historia. Sir William Monson fue enviado a capturar al traidor del rey, pero se detuvo en Ilfracombe de camino a Lundy y entonces descubrió que Salkeld y sus hombres habían huido. Los piratas habían escapado a toda prisa y Monson dedujo que probablemente partieron con escasos suministros. Necesitarían acercarse a tierra lo antes posible. Con el fin de apresar a Salkeld, Monson alertó a todos los alcaldes, alguaciles y funcionarios a cada lado del canal de Bristol. Mientras tanto, rastreó el mar en busca del huidizo pirata, pero nunca logró dar con él, lo que en cierto modo resulta un poco humillante. ¿Y Scott conservó su pensión?
Sí, así es. El hecho de haber matado a Salkeld era algo adicional. Lo más importante era que Scott había logrado dispersar a los piratas, y eso era lo que el rey quería recompensar con aquella pensión. Supongo que fue como una especie de lección, de estímulo. Si matas a un pirata te irá muy bien en la vida. La recompensa era muy buena. En muchos aspectos, Salkeld fue como la Pimpinela Escarlata de los mares. Le buscaban por todas partes. Scott no le había matado, pero tampoco estaba en Landy, y Monson no lograba encontrarle. Había huido. Por lo que se cree, Salkeld, gravemente herido, se unió a Peter Easton, otro famoso pirata que también delinquía en el canal de Bristol. Se oyeron rumores de que Easton y Salkeld habían unido sus fuerzas, y de hecho, fueron estos rumores los que demostraron que Salkeld seguía con vida. Sin embargo, Salkeld era demasiado ególatra y arrogante, y la relación entre ambos piratas no fue muy productiva. En julio de 1610, pocos meses después de empezar a colaborar, Easton ya no pudo aguantar más y tiró a Salkeld por la borda. No sabemos cuál fue el motivo, pero sí sabemos que estaban continuamente discutiendo. Y no es extraño, ya que ambos eran personas de mucho carácter. La última noticia que se tuvo de Thomas Salkeld fue que Peter Easton estaba tan hastiado que le arrojó por la borda en algún punto del mar de Irlanda. Bien hecho. Alguien tenía que hacerlo. La isla de Landy continuó siendo un baluarte pirata durante 200 años, y el lugar apenas ha cambiado desde el reinado de Thomas Salkeld. Después de explorar la zona, puedo asegurar que escogió el escondite perfecto como base para su reino. En teoría, tomar la isla de Landy fue una buena idea. Era un lugar estratégico para asaltar los barcos. Por suerte, Salkeld no tuvo muchos seguidores y sus esclavos fueron lo bastante valientes como para sublevarse, así que el plan no funcionó. Su reinado no llegó a los 2 meses. Thomas Salkeld no tuvo mucho éxito como monarca, pero logró escapar de la revuelta de Landy, despistó a su perseguidor William Monson y se libró de ser condenado por traicionar a Jacobo I. Pero ¿dónde huyó? Yo creo que probablemente terminó en alguna parte. Por ahí abajo. En el próximo programa conoceremos a un pirata muy diferente que a lo largo de su vida mostró un gran interés por la ciencia, William Dampier.